Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra edición de hoy, viernes 7 de julio, de Política con Carreño. Es nuestro último programa de la semana, porque nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Amigos, la agenda de hoy viene cargada, recargada a Boric, al presidente Gabriel Boric. Y todo relacionado obviamente con el escándalo de las fundaciones, de los convenios que se han multiplicado, ¿verdad? Desde diferentes ministerios o seremías y hasta de los gobiernos regionales. Entonces, al parecer, la gran pregunta que hoy surge desde las fuentes que tenemos ustedes como auditores y nosotros como comunicadores, la gran pregunta es, ¿Gabriel Boric sabía de todo esto? Antes, por supuesto, de que los medios informaran. Mejor aún, antes de que el medio Timeline de Antofagasta destapara la olla esta. ¿Lo sabía el presidente? Esa es la gran pregunta y es lo que está ahora circulando y al parecer sí lo sabía, porque han aparecido los ministros como de costumbre para cubrirle las espaldas. Pero no nos adelantemos, que el programa está recién comenzando y tenemos muchas cosas vinculadas con este hecho, ¿verdad? Con esta interrogante que al parecer ya no es ninguna interrogante, porque sí tendría una respuesta afirmativa. Respuesta dicha por el propio presidente. Eso es lo peor, ¿no? Pero vayamos. Boric, este es un titular de un medio, ¿no? Supo del caso Democracia Viva una semana antes de la publicación de Timeline. ¿Y cómo supo? Porque Timeline publica la noticia el día 16. Nosotros sabemos. Esa es la fecha de Timeline. Día 16 de junio. Claro, si esto ya tiene 2 semanas, ya vamos para 3 semanas de esto, ¿no? Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue dice el presidente, entre un oficio. El conocimiento que había una investigación. Un oficio que envía a la diputada Giovanna Ahumada, de la bancada social cristiana, ¿no? Y este oficio es de la semana anterior, o sea, a mí me parece que es del 7 de junio. Claro, del 7 de junio. Entonces, en medio de eso, dice el presidente, en medio de eso, de ese oficio, de Timeline, en medio de eso, hay como una duda, y no puedo hablar de Latorre, ¿no? Por el senador Latorre, dice. Pero apenas nosotros supimos, observe bien el lenguaje, nosotros supimos, y yo voy a insistir en esto del nosotros más adelante, ¿no? Apenas yo supe, por favor, apenas yo supe que es alrededor de la fecha de la publicación del medio Timeline, y aquí el presidente comienza, ¿verdad?, a manifestarse como suele hacerlo, sobre la base de contradicciones. Alrededor de la fecha de Timeline. ¿Qué es ese alrededor?
es antes, después, ¿ya? Pero, agrega que podían existir irregularidades, dije inmediatamente, se tiene que entregar toda la información. Se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Bueno, esto ya es Vox Populi, son las palabras de Boric, pero ellos sí lo sabían antes. Antes, claro. Lo tuvimos entre este oficio, dice. Entre este oficio. Pero el oficio es del día 7. Y aún más, si nosotros queremos hilar fino, recordemos que la subsecretaria recibió la información el 2 de mayo. Por lo tanto, sí, las autoridades de gobierno estaban en antecedentes. Pero vamos a suponer que en ese momento las autoridades de gobierno la representaban el ministro Montes, el gran responsable a mi juicio, porque es el ministro de la cartera, de lo que ocurrió y de lo que ocurre en el MIMBU, y la subsecretaria Tatiana Rojas. Pero, aquí viene, ¿verdad?, la declaración potente, muy fuerte, en medio de todo esto, muy fuerte, de la diputada Giovanna Ahumada, ¿no? Que vamos a comentar esta declaración porque se une directamente con lo que yo estaba comentando, con lo que yo les estaba diciendo, amigos. La diputada, que yo encuentro de verdad bien valiente, asertiva, directa al grano, sin rodeos, sin tapujos, como debe ser. Ella dice, como lo dije ayer, no. Cuando uno ve tanta contradicción, son muchas citas, ¿no? Cuando uno ve tanta contradicción y volteretas de discurso, todas las dudas caben. Y aquí viene una frase para el bronce. Acá en el gobierno hay varios que están mintiendo. Solo espero que no sean todos. Acá en el gobierno hay varios que están mintiendo. Solo espero que no sean todos. Palabras de la diputada, que fue el primer parlamentario que abrió todo este escándalo. Luego de la información posteriormente, vino la información de Timeline. Pero ella ya tenía este conocimiento o le había llegado esta información. Y claro que sí, diputada, claro que sí. Y ella lo da a conocer, evidentemente, a través de este oficio que le llega al presidente Boric, o al gobierno, como ellos van a decir, ¿no? Claro que sí, diputado, sin duda, todos mienten. Todos mienten. Usted dice, yo espero que no sean todos, porque evidentemente, la diputada Ahumada está pensando en el presidente. Pero acá hay muchos que mienten, dice. Todos mienten. Ojalá que no sean todos. Pero el cuento parece que efectivamente todos mienten en el gobierno, desde la cabeza. Entonces, claro, el presidente se contradice una vez más, sin duda. Sin duda la diputada tiene toda la razón
cuando, cuando dice lo siguiente. Primero dijeron que se había enterado a través de un medio regional. Estoy citando a la diputada, ¿no? Primero dijeron que se había enterado a través de un medio regional. Y ahora dicen que algo de conocimiento tenían desde que tuvo conocimiento de mi oficio. Es decir, pasan del medio digital, que es Timeline del 16 de junio, a que ahora algo de conocimiento tenían a partir de su oficio. Entonces, dice la diputada, eso no cuadra. No cuadra, claro, diputada, no pega ni con la gotita, no pega con nada. Hay una contradicción enorme. Hay una desinformación, una palabra que tanto le gusta a Camila Vallejo. Se entrega una información falsa. Por eso no cuadra, por eso no pega. Por eso hay contradicciones. Porque por un lado, primero dicen que se enteraron a través de un medio online, que es Timeline. Pero luego que alguna información les había llegado a través de un oficio, que es el oficio de la diputada. ¿Pero en qué quedamos? De verdad. Entonces, con esto, ¿no? Dice la diputada, dan luces de que efectivamente tenían información desde antes. Dice la diputada, dan luces de que efectivamente tenían información desde antes. Ahora, ¿cómo interpretamos todo esto? Y hay, ¿no es cierto? Hay más. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Yo de verdad encuentro que es grave, gravísimo. Lo dice la diputada también. Más adelante vamos a continuar con sus declaraciones. Porque claro, no es posible que el presidente de la República haya tenido conocimiento de esto antes de la comunicación del medio Timeline y se haya quedado callado y no haya dicho nada, esperando tal vez que se les hace tierra. No es verdad esto, que no escalase, que los truhanes de Revolución Democrática y de otras corrientes políticas del gobierno no florecieran, pues no aparecieran de la forma como aparecieron, y que todo quedase tal vez centrado en democracia viva y revolución democrática. Entonces le vamos a cargar los dados a ellos. Y el resto, bueno, que pase piolita, ¿no? No vamos a decir nada, pero ya van hasta ayer en mi programa de ayer. Yo ya me confundo, en mi programa de ayer ya llevábamos más de 8.000 millones de pesos. Pero en fin, y claro que es complejo. Es complejo, la diputada dice, es complejo. Y cito nuevamente a la diputada. Me parece que es complejo que el gobierno diga que se enteró por los medios de comunicación, sabiendo que se le envió información a la ex subsecretaria el 2 de mayo, según lo que dijo el senador Juan Ignacio Latorre, ¿no? Después dijeron que no. Entonces las dudas no son solo por el ministro Montes. La diputada, insisto, no quiere llegar al presidente directamente, pero sí llega.
es complejo, ¿verdad? Me parece que es complejo, claro que es complejo. Es complejo por esas razones que yo le explico. Porque evidentemente yo no tengo santos en ninguna corte y no vendo mi alma a ningún diablo. Soy un comunicador. No tengo que usar un lenguaje tan liviano, tan sutil para decir las cosas. La diputada ha planteado el problema, pero sí es un problema complejo. Sí mienten todos. Ella no quiere creer que mientan todos, pero sí mienten todos. Claro que sí. Entonces, yo diría, lamentablemente, diputada Giovanna, todos sí están mintiendo. Todos, sin excepción. Y por eso yo puedo decirlo. Porque no tengo compromiso con ningún partido político. No vendo mi alma al diablo, como suelo decir. Y nosotros estamos aquí para comentar precisamente lo que los políticos dicen respecto de este caso. No estamos para caerle bien ni a un sector ni a otro, ni para negar a un lado ni negar a otro. Estamos para comentar lo que dicen estas autoridades, sin duda. Yo encuentro que usted, diputada, es valiente y honesta, pero yo no tengo reparos en afirmarlo. Todos mienten, todos, desde el presidente Boric, que además no sería la primera vez. Él es el que está mintiendo acá. O sea, lo grave es que se llega a él con esta denuncia, con sus palabras y con todo lo que estamos descubriendo. Porque él es la máxima autoridad, es el jefe de Estado, la primera autoridad del país. Es quien nombra a su gente, a sus ministros, a sus subsecretarios. Y estos tienen la responsabilidad y la obligación, como funcionario público de primer nivel, de informar al presidente. Además, el propio presidente Boris ha dicho que él sí lo sabía, una semana antes. Después dicen que no, pero después que sí, que alguna cosita sabían, en fin. Esto está lleno de contradicciones, lleno de laberintos, lleno de malas intenciones, amigos. En serio. Entonces, todos están metidos en este escándalo, de un modo o de otro. Hasta el último pelado que trabaja en estos ministerios, ¿verdad? Y que de una u otra forma han tenido acceso a esta información, a este escándalo público, que a mi juicio, ¿no? Es un escándalo político inédito, de verdad, amigos, en la historia política del país. Yo no recuerdo, ya he pasado por un montón de gobiernos, todos corruptos, unos más, unos menos, de derecha, de izquierda, pero nunca me había encontrado con un pelotón, con una patota, que en tan poco tiempo, en un año y pocos meses, haya defraudado al Estado de la forma como este grupo lo está haciendo. O sea, y lo dijo Fidel Espinosa. Y yo recuerdo las palabras de Fidel Espinosa en mi programa de ayer, pero también en programas anteriores. Entonces, a usted, diputada, le parece que es muy complejo, porque compromete al propio presidente Boric, sin duda. Pero a mí no me parece nada de complejo, sino preocupante, más que complejo, preocupante. ¿Y por qué? ¿Por qué es preocupante, amigos? Porque preocupa la suciedad de todo esto. Preocupa la indecencia, la inmoralidad
que hay detrás de todo esto. Preocupa que esta indecencia haya sido conocida de las autoridades. Eso preocupa. De las autoridades encargadas de administrar el Estado de Chile. Eso preocupa. Por eso, más que complejo, preocupa esta falta de decencia. Esta ausencia de moral. Esa moral con la que ellos llegaron, con tanta arrogancia. Una moral que era superior a todo lo visto, a las generaciones pasadas, a las generaciones que les antecedieron. Pero vean ustedes, ¿dónde ha quedado esta moral superior? En el suelo, revolcada esta moral en el estiércol de estos comportamientos inéditos. Pero increíble, y eso es lo preocupante. Porque al final, no sé usted, amigo, pero yo creo que sí, uno se pregunta en qué manos estamos, quiénes nos están gobernando, quiénes son realmente. Es, diputada, un problema mucho más que complejo, de verdad. Y bueno, y por eso comparto también su palabra cuando usted dice, lo que más me importa es que todo esto se aclare y haya algún responsable. Claro, es importante que haya un responsable, se aclare y se condene a este responsable. Sin duda, esto está tomando otros ribetes, dice usted. Estamos hablando de que es el presidente quien se está desdiciendo. Es gravísimo para la ciudadanía. Y la diputada finalmente llega a donde todos queríamos que llegase. Está tomando otros ribetes. Se está yendo ya por una arista que es demasiado peligrosa y comprometedora, porque el presidente se está desdiciendo. Ahora, es que esto se aclare, dice. Seguro, y hay algún responsable. Hay responsable, no es que y hay algún responsable, hay muchos responsables. Muchos. O sea, contarlos ya me faltan dedos de las manos y de los pies. Pero yo podría citarle a 8 o 9 ya aquí. Del MIMBU varios. De las seremías varios. De las fundaciones otros varios. Son muchos. Pero, ¿cómo vamos a parar esto? ¿Cuál sería? Hay que cortar aquellos caminos que permiten que gente como estos se apoderen del dinero público. Eso, simple. La estructura que tenemos permite que esto ocurra, pues, la estructura del Estado. Esta cantidad de convenios con fundaciones, con ONG y con asociaciones que no están acá y que nadie ha hablado de ellas. Asociaciones sociales, organismos vinculados a partidos políticos, a derechos humanos y otros ministerios. No pensemos que solamente Hacienda, MIMBU, el ministerio que dirige Jackson, de la familia, y todos los demás, y Cultura, y el Ministerio de la Mujer. ¿Con cuántas asociaciones más estos ministerios están asociados? ¿Cuántos dineros de esos ministerios y de otros se han ido a dar a estas instituciones que nadie habla de ellas porque están todos abocados acá?
Y ni hablar de los asesores, los miles y miles de asesores. Amigos, esto es un hoyo donde todo cabe. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso es que esto es preocupante, es gravísimo. Claro, entonces eso es lo que hay que parar. No más convenios entre el Estado y estas fundaciones y estas organizaciones particulares. ¿Por qué tenemos que estar dándoles plata a nosotros, nuestro dinero, el dinero público a estas fundaciones para que nos roben, para que se enriquezcan, para que usen la pobreza humana, la miseria humana para enriquecerse, para que den dinero, partes de ese dinero a los partidos políticos que además nosotros pagamos? No. Y pagamos con el cuento de que los particulares no financien la política. Eso es un abuso, eso es un chiste. Son millones de millones lo que el Estado le paga a los partidos políticos por cada voto, por cada elector. Me parece que la última elección se pagaron cerca de 8.000 millones de pesos a los partidos políticos por causa de esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, amigos? Y después no hay plata para las pensiones, para la educación. No hay plata para nada. No. Entonces, claro, los otros ribetes de que habla la diputada se relacionan directamente con la propia postura moral del presidente. Por eso ella lo dice tan suavemente, ¿no? Es el presidente quien se está desdiciendo. Estamos hablando de que es el presidente quien se está desdiciendo. Claro, entonces, esos son los otros ribetes de que habla la diputada. Estos otros ribetes que se relacionan con la postura moral del presidente. La tremenda responsabilidad, amigos, que le cabe en su calidad de jefe de Estado. Por cierto, es gravísimo, con mayúscula, es gravísimo cómo ha mentido, cómo se ha contradicho. Eso es lo grave. Pero han salido los defensores, como dije. Entre ellos el ministro de Justicia, Luis Cordero. El análisis del ministro de Justicia defendiendo a Boric no resiste ni así de un análisis moral, de una defensa moral, nada, ni de ningún tipo. Fíjense ustedes que el ministro Cordero dice lo siguiente: el presidente Boric no ha cometido ningún error o irregularidad. Bueno, no le queda otra, no tiene que decir eso. Claro. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque fue el Estado el que tomó conocimiento con ese documento, que no fue remitido ni al mandatario ni al Ministerio de Vivienda. A ver, no sé dónde yo me he perdido, amigos, con esta declaración del ministro de Justicia. El ministro de Justicia piensa que nosotros somos idiotas, estúpidos, por no decir otra cosa. Hay otros comentaristas que lo dicen derechamente. Piensa que somos idiotas. Fíjense, repito, por si ustedes tal vez hayan quedado plop, como yo quedé plop, como Condorito. Dice que el presidente no ha cometido ningún error o irregularidad porque el Estado fue el que tomó conocimiento con ese documento, que no fue remitido ni al mandatario ni al Ministerio de Vivienda. O sea, el Estado es algo abstracto, amigos. Es un sustantivo abstracto. Hay que darle sustancia al Estado. Y el Estado son ellos, pues las autoridades.
Entonces, ¿cómo? El ministro quiere separar con este lenguaje, con este discurso bobo, estúpido, quiere separar el Estado del presidente. Pero si el presidente representa al Estado, es la primera autoridad del Estado. ¿Qué payasada nos viene a hablar este ministro, por Dios? No sé. Entonces, es como que hemos caído de la indecencia, de la inmoralidad a la imbecilidad. Es porque, bueno, ya ellos lo han dicho, que están súper adelantados y que nosotros somos incapaces, pobres infelices, de acompañar tamaña inteligencia que ellos han demostrado, tamaño talento. Todos lo dijeron, ¿no? Ellos están adelantados, tienen que perdonarnos, perdonar nuestra lentitud, nuestra incapacidad. Amigos, esto es absurdo, todo lo que vivimos. Entonces, Álvaro Elizalde, es otro ministro, también salió a cubrir al presidente, ¿no? Y dijo algo más o menos parecido. Entre otras, las tonteras que siempre dice, que estos hechos tienen que esclarecerse, y bueno, y toda esta fraseología de Elizalde que no dice nada en concreto. Pero él ha dicho lo siguiente, que el presidente fue claro, dice. No sé en qué fue claro el presidente, pero en fin, para Elizalde el presidente fue claro. Y el ministro Luis Cordero también. No sé en qué fue claro, en la idiotez que dijo, bueno, en eso fue claro. Y precisaron respecto del momento en que se envió el oficio a la seremía. Es algo distinto respecto de cuando se tomó conocimiento por parte de las máximas autoridades de gobierno. Es algo distinto, no sé lo que es distinto. ¿Del documento es algo distinto? ¿Qué quiere decir Elizalde? Y precisaron respecto del momento en que se envió el oficio a la seremía. Es algo distinto respecto de cuando se tomó conocimiento por parte de las máximas autoridades de gobierno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el documento es algo distinto de cuando se envió para allá, de cuando se envió para acá? Si el propio presidente dijo que lo había conocido una semana antes de que el medio Timeline lo diese a conocer, ¿de qué estamos hablando? Ahora que él se haya desdicho después, con estas contradicciones propias de Gabriel Boric, ese es otro cuento, pero lo dicho está. Ahí están sus palabras. Entonces, amigos, estamos llegando a un nivel de verdad insoportable. Ahora Elizalde habla de esta comisión, de la transparencia, no sé, que nombró de la probidad y la transparencia, ¿no? Integridad, eso, probidad, integridad. Y nombró a los 9 personajes, y aparecieron estos 9 personajes con sus títulos, y qué sé yo. ¿Y para qué queremos esos títulos? Esos títulos les da a esta gente la capacidad de decir quién es honesto o deshonesto. No, pues. Otra payasada más, ya lo comenté en mi programa de ayer. Pero en fin, amigos, esto ahora vamos a tener todo un show desde La Moneda, con dimes y diretes y tratando de acallar los ministros las palabras del presidente, tratando de darles un sentido a algo que no tiene ningún sentido, a no ser el sentido de la indecencia. Amigos, con esto termino mi programa de hoy, viernes, aquí en Política con Carreño. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana y yo también, claro, por supuesto, que tengamos todos un buen fin de semana. Chao, amigos.